Bueno, entonces, empecemos con el primer tema. El primer tema era TREP, teoría de la repulsión de electrones. Perdón, esta E minúscula. Entonces, esta es la teoría de la repulsión de los electrones de los enlaces, del par de enlace de valencia, ¿sí? Entonces, en TREPEB vamos a agarrar un ejemplo, ¿sí? Pero vamos a recordar un poquito qué era TREPEB. TREPEB era básicamente, nosotros lo que habíamos hecho anterior a, o sea, en la primera parte de la materia, lo que hicimos fue hacer estructuras de Lewis, estructuras de Lewis, ¿sí? Para saber, digamos, cómo era la distribución de los electrones en una molécula. ¿De acuerdo? Para eso hacíamos en la estructura de Lewis. Pero la estructura de Lewis era algo que hacíamos en el plano, digamos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros hacíamos la estructura de Lewis del agua, no sé, por decir algo, ¿sí? Entonces lo que hacíamos era mostrar que el oxígeno tenía 6 electrones, ¿sí? Por ejemplo, el hidrógeno tenía un electrón, siempre externos, ¿no? Y de este modo sabíamos que los electrones tanto del hidrógeno como del oxígeno eran compartidos por ambos, de manera tal que me quedaban enlaces de este modo, ¿sí? Entonces, si uno miraba la estructura de Lewis, por ejemplo, del agua, no sé, por decir algo, ¿sí? Lo que me quedaba era que el oxígeno tenía un enlace con el hidrógeno de este lado y un enlace con el hidrógeno de este lado. Esta era toda la información que me daba Lewis. Yo más de esto no podía sacar, ¿sí? Cuestión es que viene la teoría de TREPEB para decirme, bueno, ¿cómo se vería la molécula de agua en el espacio? O sea, que cambia radicalmente, digamos, es como que añade una información muy importante, que es la tridimensionalidad, ¿sí? De cómo se ven los átomos en el espacio en la realidad. Entonces, yo voy a ver no solamente cómo se configuran los átomos, sino los enlaces que van a quedar, digamos, determinados a partir de esto, la cantidad de electrones que quedan libres, ¿sí? Sin enlace, o electrones no enlazantes se llaman, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de los electrones enlazantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la estructura de TREPEB de, no sé, el amoníaco, que es la que más me parece que está agua. ¿Sí? Vamos a hacer el amoníaco. Entonces, para hacer TREPEB, lo que teníamos que hacer era siempre primero hacer la estructura de Lewis, ¿sí? ¿Por qué hacemos la estructura de Lewis primero? Bueno, porque la estructura de Lewis me daba una idea, ¿sí? De cómo se configuraban mínimamente los átomos en esa molécula y además si había electrones libres o no. Y eso es muy importante para la teoría de TREPEB, ¿sí? O sea, yo hago el Lewis para empezar, ¿sí? Entonces, siempre para hacer una estructura de Lewis de un compuesto covalente, siempre son compuestos covalentes igual. Va, siempre no. Podría ser que no, pero en este caso siempre hacemos TREPEB de compuestos covalentes, ¿sí? Entonces, les digo esto porque a veces puedo tomar boro o berilio, que son como medio excepción. Pongo el elemento que está en menor proporción en el medio, ¿sí? Y después le pongo los hidrógenos de manera simétrica, ¿no? De manera simétrica. Me parecía que era... Ahí. Entonces, el nitrógeno va a tener 1, 2, 3, nada, 10, 4 y 5. Tiene 5 electrones externos el nitrógeno, porque está en el grupo 5A. ¿Sí? El hidrógeno va a tener otro tanto, o sea, va a tener 1 libre, y así se va sumando gente. Tiene estos 3 listos para formar parte de un enlace, ¿sí? Entonces, vamos a decir que se forma un enlace simple entre el nitrógeno y el hidrógeno, otro enlace simple entre el nitrógeno y el hidrógeno, y otro enlace simple entre el nitrógeno y el hidrógeno. Bien. Y acá me quedan estos 2 electrones que son libres, ¿sí? Que son electrones no enlazantes, que son como muy importantes para la teoría de TREPEB, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Yo acá...
Yo acá tengo el nitrógeno, no sé por qué me quedo con este color. Ahí está. Tengo el nitrógeno en el centro, ¿sí? Y tengo, miren esto, tengo 3 enlaces simples con el hidrógeno y un par de electrones libres que son no enlazantes. Entonces, si se acuerdan por la teoría de Trepev, lo que dice la teoría es que este par de electrones libres, ¿sí?, van a ocupar más espacio que cualquiera de estos 3, digamos, enlaces con otro átomo, ¿sí? Entonces, este par de electrones libres lo vamos a poner acá arriba, porque van a ocupar bastante espacio, ¿sí? Y estos electrones libres que ocupan mucho espacio van a, digamos, a disminuir la distancia entre estos hidrógenos. Entonces esto me va a quedar algo así. ¿Sí? Entonces si yo lo dibujara, me queda así, hacia atrás, digámoslo así, esto está así, ¿sí? Esto, bueno, podría verse un poquito más copado, pero bueno, yo lo hago medio así. Acá le podemos hacer como, bueno, si quieren no le hacemos un enlace, pero básicamente es para que vean cómo queda la estructura. La estructura queda como si fuera, ya me queda algo así, como si fuera, si algo me quedó medio feo, pero básicamente la estructura es una pirámide, ¿sí? Es piramidal. ¿Qué cosa es piramidal? La molécula es piramidal, ¿sí? Pero lo que nosotros vamos a llamar como piramidal se va a llamar la configuración de la molécula. Configuración de la molécula, ¿sí? Entonces, ay, qué bueno, no sabía que podía cambiarle el... Bien, entonces, la disposición espacial de la molécula es piramidal, ¿sí? O su configuración, digamos. Si quieren, esto lo podemos... No, no me gusta mucho la palabra configuración. Bueno, ¿sí? Tiene una estructura piramidal. Y ahí vamos, ahí me gusta. ¿Sí? Después van a ver que hay otra cosa que se llama es como la estructura electrónica, que tiene que ver con cuántas nubes de electrones tiene, pero no importa eso, ¿sí? No le prestes tanta atención. Lo que es importante es cómo queda estructuralmente la molécula. La molécula es piramidal. ¿Por qué? Porque los pares de electrones libres ocupan más espacio que los pares de electrones que están formando parte de un enlace con otro átomo. Por lo tanto, esto se configura en una pirámide. ¿Sí? Si esto no ocurriera, es decir, si no hubiera un par de electrones libres, por ejemplo, ¿sí? Imaginemos una molécula X donde yo tenga X hidrógeno 3, por ejemplo, ¿sí? Es decir, donde yo no tuviera este par de electrones libres, la molécula de X me quedaría de este modo. Estoy haciendo como un repaso, esto igual está en la clase súper explicado con ejemplos todos, ¿sí? Me quedaría así, ¿sí? Y así. ¿Por qué? Porque estos 3 enlaces, ¿sí?, me quedarían lo más lejos uno del otro posible, por una cuestión de repulsión, por eso se llama la teoría de repulsión electrónica, ¿sí? Por una cuestión de repulsión, estos 3 hidrógenos irían a, digamos, a los vértices de un triángulo, ¿sí? ¿Ven? A los vértices de un triángulo, para ocupar la menor cantidad de espacio posible. ¿De acuerdo? Esto es ¿por qué? Porque el átomo central no tiene electrones libres. ¿Está bien? Bien. Y otro ejemplo, por ejemplo, podría ser que, vamos a poner otro ejemplo más, voy a correr esta barra de acá, podría ser que yo tenga X y que tenga, por ejemplo, 4 hidrógenos. ¿Sí? Entonces, en ese caso, yo tendría la X acá en un centro, digámoslo así. Yo tendría hidrógeno acá, hidrógeno acá, este iría como para atrás, pero bueno, no importa, y el hidrógeno acá. Entonces, esta molécula me quedaría, bueno, no se va a ver muy bien, porque acá tendría que haber como otro más, pero bueno, no importa. Esto básicamente me quedaría como un tetraedro, ¿sí? Esta era triangular, igual esto está todo en la clase, ¿eh? O sea, lo deben tener, estoy haciendo un repaso nada más, ¿sí? Porque no, está como todo muy rápido.
tetraedro, ¿sí? O sea, Profe, una consulta. sí. Las características en cuanto a la molécula, si es no polar y polar, eso siempre se cumple, ¿no? Cuando es piramidal y cuando es de forma tetraédrica o cuando es triangular. Porque, por ejemplo, yo tengo anotado que cuando hay una geometría tetraédrica, la molécula es no polar, Claro. porque el momento dipolar es igual a 0. Claro, Siempre se cumple eso, no importa los elementos que estén implicados, digamos. claro, tal cual. Sí, 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 sí. Se cumple siempre. Exactamente, sí. Sí, 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 sí. O sea, por ejemplo, vos en este tetraedro, ¿no? En este ejemplo de molécula, por ejemplo, que les puse acá, que sería esta, vos podés tener, por ejemplo, el ejemplo más claro es el metano. ¿Sí? Pero podría ser que el carbono no sea carbono, sino que sea esto, no sé. ¿Sí? O sea, vos podés cambiar el elemento, pero si la lógica es la misma, es un tetraedro y ya. Ahí está ahí abajo, mirá, ahí, 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 ahí. ¿Está bien? Perdón, estaba diciéndole a otra persona. Sí, sí, profe. ¿Sí? Gracias. Perfecto, genial. Bien. Bueno, esto, digamos, esto es como un repasito general. Vieron que TREPEP no fue mucho tiempo, fue una clase nada más. Así que quiero Profe, saber si tienen alguna pregunta más, quieren hacer otro ejemplo. profe, Sí, sí o sí en la prueba, o sea, que haya un caso como este, tenemos que hacer primero la fórmula de Lewis, si no estaría mal. O sea, hay que hacer los dos pasos. No, no es que está mal. No, 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 no. Si vos no haces la estructura de Lewis, no, no es que está mal, pero bueno, tenés que, digamos, empezar por ahí para poder saber si tenés electrones libres o no. Si estás muy grosso y no lo querés hacer porque ya lo sabés, bueno, es otra cosa. Que podría ser, sí, 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 pero no, no, no es, digamos, no necesito que lo hagas para ver que lo hayas entendido, no. Ah, bueno, profe. Y le hago otra pregunta que seguramente lo dijo, pero la tetraédrica es cuando no quedaban electrones libres, ¿no? Dijo. No quedan electrones, claro. No, no Listo. quedan electrones libres. Estos son dos ejemplos, este y este, donde, por ejemplo, yo lo planteé como, bueno, si no hay electrones libres Ah, acá y listo. si no hay electrones libres acá, tal cual. Sí, Gracias. no, por favor. No sé si alguien más tiene alguna duda. En el momento del parcial, si nos llega a dar una consigna que tengamos que resolver, nos va a decir, desarrolle, no sé, la estructura de TREPEP del metano, del amoníaco, porque me cuesta pasar esos nombres a una, o sea, la molécula, es decir, me cuesta todavía relacionar el nombre a lo que se está hablando en sí. Claro, Usted bueno, nos va a dar un nombre dentro de todo que nosotros podamos, o sí, sea, descifrar a través de la nomenclatura. sí, te voy a dar un nombre, o sea, para un ejercicio de TREPEP, yo te voy a dar un nombre que vos puedas, digamos, sí, que vos puedas, o sea, te voy a dar la fórmula. Eh, igual es un examen donde vos tenés que saber la nomenclatura, entonces, bueno, pero yo, digamos, voy a ser justa y les voy en el ejercicio de TREPEP no les voy a pedir la nomenclatura. No, o sea, les daría la fórmula, onda, así, con él. Claro, porque ahí me cuesta todavía relacionar el metano con, o sea, el carbono y el hidrógeno. Y me cuesta todavía relacionar también que el amoníaco es el nitrógeno con el hidrógeno. Me cuesta todavía esos nombres. Claro. No, no, bueno, estos son nombres como de fantasía, ¿no? Son como Sí. nombres, sí. El metano no tenés por qué saberlo tampoco porque es muy nomenclatura de orgánica, así que no, de ninguna manera pretendería que sepas el metano. Y el amoníaco es un nombre de fantasía, así que no, no te preocupes por eso, no, no. O sea, en un ejercicio de TREPEP yo no te voy a dar nada que... no, yo lo que voy a querer es que vos sepas hacer TREPEP, que es lo importante, no te preocupes. ¿Está bien? Profe, Sí. ¿podríamos hacer un ejercicio estilo parcial de TREPEP? Es que es esto, ¿eh? No, no. Es esta lógica que explicó ahora. Es esto, sí, sí, sí. A lo sumo, digamos, te digo, bueno, decime cuál es la configuración de, no sé, del amoníaco, no sé, ponelo, ¿no?
Digo, bueno, ¿cómo se ve espacialmente el amoníaco? Bueno, vos me decís una pirámide. Digo, bueno, justificame por qué. Y después te puedo pedir, no sé, algún verdadero falso, qué sé yo, algo así. No, pero no tiene demasiado esto, no tiene mucho vuelo Trepper, digamos. ¿Está bien? Listo, genial, profe. Sí, no hay mucho más de Trepper, de verdad, ¿eh? Como que si se les pidiera un ejercicio, les pediría cómo se ve en el espacio en la molécula de amoníaco, que me digan por qué, o sea, que me muestren por qué, y después, no sé, capaz que les pediría un verdadero falso o algo así, o algo así. No hay más, digamos. A eso voy. ¿Está bien? Y profe, gracias. No, por favor. Bueno, díganme si quieren, no sé, así como me están diciendo, si quieren pasamos al otro tema o no. ¿Podemos pasar al otro? Sí. Bueno, pasemos al otro tema. Ah, pará. Perfecto, Gonzalo. Bien. Bueno, nomenclatura. Nomenclatura fue como un tema un poquito más largo. Por eso les decía que TREPEB es como que termina ahí, no hay más. ¿Sí? Cambio nomenclatura, bueno, tiene un poquito más de punchy, ¿no? Bueno, nomenclatura. A ver, yo lo que pensaba era hacer un binario y hacer un ternario. Eso es lo que estaba pensando, ¿sí? Lo que pensé para el repaso. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer un binario donde podemos hacer, por ejemplo, así. ¿Sí? Vamos a hacer este y vamos a hacer binarios primero. Bien. Vamos a hacer esto y después vamos a hacer uno donde yo les escriba el nombre. Por ejemplo, pato, bueno, sí. Paren que le voy a poner en negro. Ahí, vamos a hacer estos dos, ¿sí? Ay, perdón, les puse que era binario y les escribí un ternario. Perdón. Perdón. Vamos a poner bromuro de... Cállate que iba a escribir eso. Bromuro de... no, perdón, ¿eh? Bien, entonces, vamos a por eso. Tenemos entonces la fórmula, ¿sí? Y tenemos que nombrar. Y en este caso tenemos el nombre y tenemos que formular. Son dos cosas diferentes. Entonces, lo primero que hay que pensar varias cosas, pero lo primero que hay que pensar es, ¿qué tipo de compuesto es este? ¿No? O sea, yo miro este compuesto y digo, bueno, ¿qué compuesto es? Esto es un óxido. ¿Sí? Porque tiene oxígeno, es un óxido. Perfecto. Es un óxido que está acompañado por un metal. ¿Sí? O sea, perdón, no es un óxido que está acompañado por un metal, es oxígeno acompañado de un metal. Entonces, ¿cuál era el número de oxidación del oxígeno siempre? -2. Hermoso, -2. ¿Sí? Esto se lo tienen que acordar siempre. Otro concepto importante que hay que acordarse es que los metales siempre van a tener números de oxidación positivos. ¿Sí? O sea, siempre positivo. Ahora vamos a ver cuál es ese número positivo. Pero siempre es un número de oxidación positivo. ¿Por qué? Porque el metal siempre cede. ¿Está bien? Entonces, metales con número de oxidación negativo, no. Y además, es lógico, es obvio, ¿por qué? Porque el oxígeno tiene el -2. O sea que ya es el oxígeno el que está trabajando con el número de oxidación negativo. No puede ser que haya dos negativos. Es el oxígeno trabajando con el -2 y el cobre trabajando con el más algo. Recuerden que todos los compuestos, ¿sí? Como nosotros no trabajamos con los iones, digamos, no, por lo menos para nombrarlos, todos los compuestos tienen que ser neutros. Esto es una molécula y como tal es una molécula neutra. Por lo tanto, si esto es -2, el cobre va a tener que ser +2, obviamente. ¿No? No. Ahí está. Bien, una vez que descifraron esto, fíjense que lo fueron descifrando teóricamente. ¿Por qué? Porque todo tiene que darme 0, porque el oxígeno tiene número de oxidación -2, por lo tanto sacaron eso por toda esa teoría que tenían adentro, ¿sí? O sea, gracias a toda la teoría sacaron que esto era +2. Bien.
Una vez que sacaron esto, ahora sí pueden nombrar, porque en realidad lo que ustedes necesitaban era eso justamente. Ustedes lo que precisaban era saber los números de oxidación de todos los elementos, ¿sí? Eso es lo que ustedes necesitan conocer para poder nombrar, siempre. Entonces, ¿cómo van a hacer para nombrar esto? Bueno, primero que esto es un óxido, por cuestión de lógica, ¿sí? Esto es un óxido. Bien. Ahora ustedes van a poder nombrar que esto es un óxido de cobre, ¿sí? Y le van a poner el número de oxidación que corresponde, o lo podemos nombrar de otro modo, es decir, con cúprico o cuproso, ¿sí? Entonces, si ustedes prefieren decir que esto es óxido de cobre 2, ¿sí? Esta es una de las posibles nomenclaturas, donde ustedes me dicen que esto es un óxido, lo cual es correcto, es de cobre, lo cual es correcto, y tienen que, recuerden que siempre tienen que aclarar cuál es el número de oxidación de ese cobre. No me pueden decir que esto es óxido de cobre, eso estaría mal, ¿sí? Es óxido de cobre 2. ¿Por qué? Bueno, porque el cobre tiene varios números de oxidación. Ustedes tienen que aclarar con cuál están trabajando, ¿sí? O si no, esto se puede llamar también óxido, recuerden que era cuproso o cúprico, ¿sí? Era cuproso, o sea, la terminación oso era para el número de oxidación más bajo, o cúprico era para el número de oxidación más alto, ¿sí? Si ustedes van al cobre, van a ver que tiene más 1 y más 2. Entonces esto es cúprico. ¿Sí? Entonces, esto, para darle así algún marco, es un óxido básico, se llama. Los óxidos básicos estaban formados por oxígeno más un metal. ¿Sí? Entonces, estas son las dos posibles nomenclaturas. Ustedes con que pongan una sola de las nomenclaturas, a mí ya me alcanza. Yo les voy a decir nombres de compuesto. Ustedes me ponen óxido cúprico. Listo. Ya está. No hace falta que pongan varias nomenclaturas. ¿Sí? Bien. Ahora veamos el bromuro de hierro 2. A ver qué. Entonces, el bromuro de hierro 2 sería. Acá fíjense que es otro razonamiento, porque partimos del nombre. Entonces, si dice de hierro 2, eso quiere decir que el hierro va a trabajar con número de oxidación más 2. ¿Sí? Y si dice bromuro, recuerden que, voy a hacer como un apartadito acá en un costado. Recuerden que, si ustedes tienen un no metal, sea cual sea ese no metal, ¿sí? O sea, es para cualquier no metal. Si ustedes tienen un no metal con terminación uro, ¿sí? Recuerden que ese ion es el no metal actuando con su número de oxidación negativo. Si hablamos de, por ejemplo, los del grupo, está la tabla, ¿no? Está la tabla. Si hablamos de los del grupo 7A, ¿sí? Que son flúor, cloro, bromo, yodo, esto se los expliqué súper detalladamente, ¿sí? Si ustedes hablan de alguno de estos, el número de oxidación siempre va a ser -1, ¿sí? Entonces yo tengo fluoruro, cloruro, bromuro, yoduro, el número de oxidación es -1 de ese ion, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque recuerden que si están en el grupo 7A, es porque tienen 7 electrones externos, por lo tanto requieren de un electrón más, por eso su número de oxidación es -1. ¿Sí? Ahora, si se trata, ay, pensé que era una línea y me confié. Si se trata del grupo 6A, esto ya lo saben ustedes, pero lo recordamos, ¿sí? Que es el oxígeno, azufre, selenio, telurio, ¿sí? El número de oxidación que va a tener ese elemento cuando tenga terminación uro va a ser -2, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense que el oxígeno tiene -2 de hecho, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque lo que requieren para llegar al octeto son 2 electrones. Por eso cuando tiene terminación uro es -2 el número de oxidación. ¿Está bien? Del oxígeno, azufre, selenio, telurio. Y así sucesivamente, digamos, si ustedes tienen, por ejemplo, el grupo 5A, donde tienen el nitrógeno, el fósforo, ¿sí? Acá lo mismo, va a tener número de oxidación -3, ¿y por qué? Y bueno, porque está en el grupo 5, requiere 3
para llegar al octeto, por lo tanto, cuando termine en uro va a ser -3. Esto es para recordarles cómo es esta lógica. El bromuro no es otra cosa que el bromo con número de oxidación -1. Entonces, ahora ya tienen todo, ¿ven? Primero pongan siempre al metal, y cuando vayan a formular. Entonces, miren esto. El hierro tiene número de oxidación +2. Vamos a poner otro. Más. Y el bromo tiene número de oxidación -1. Entonces, para que esto me dé 0, ¿sí? Porque esto así no me da 0. A este -1 voy a tener que multiplicarlo por 2. Si a este -1 lo multiplico por 2, entonces quiere decir que tengo que poner 2 bromos. ¿Sí? Por eso es que el compuesto bromuro de hierro 2 es este. Es este compuesto que está aquí. ¿Está bien? Fíjense cómo yo le puse el 2 pensándolo, ¿sí? Miren cómo yo lo pensé todo el tiempo, ¿sí? Pensé que significaba el bromuro, el hierro 2, los junté, me di cuenta que todo tenía que darme 0, entonces si yo multiplico a -1 por 2, es que le tengo que poner el 2 en el bromo. Y listo. Y terminó el compuesto. ¿Está bien? Díganme si quedó alguna duda de esto, si quieren hacer algún otro. Profe, Sí. ¿podríamos hacer un ácido ternario? Bueno, vale, hagamos un ácido. Hagamos un ácido, por ejemplo, permíteme hacer una raya. Podríamos hacer, por ejemplo, el ácido, bueno, no voy a decir cómo se llama. ¿Sí? Por ejemplo, este. Si yo tengo esta molécula así, ¿sí? Fíjense que esto es un no metal, ¿sí? Esto es un no metal, y es el no metal más el hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? En este caso, el que va a llevar el número de oxidación negativo es el no metal. Y el hidrógeno va a ser el que lleve el número de oxidación positivo, ¿sí? Esto, sobre todo por una cuestión de electronegatividad, ¿sí? Ustedes recuerden que entre el hidrógeno y un no metal del estilo yodo, por ejemplo, bromo, ¿sí? O sea, todos los no metales, van a tener siempre mayor electronegatividad que el hidrógeno. Entonces, el que tiene mayor electronegatividad siempre es el que se gana, digamos, la posesión de tener el número de oxidación negativo. Por eso es que el yodo es el que tiene el número de oxidación negativo y no el hidrógeno. Entonces, una vez que entendemos esto, decimos, bueno, el hidrógeno actuando con su número de oxidación negativo, pensamos acá. Y decimos, ¿cuál es el número de oxidación del yodo cuando actúa con su número de oxidación negativo? -1. ¿Sí? Entonces, digo, bueno, tengo el yodo, -1, ¿sí? Sobre 0. Y el hidrógeno, ustedes saben muy bien que cuando actúa con número de oxidación tanto positivo o negativo, siempre es 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? El hidrógeno tiene número de oxidación +1, el yodo tiene -1, listo. Ahora lo vamos a nombrar. O sea, esto era para pensar, digamos, cuáles son los números de oxidación del yodo y del hidrógeno. El yodo actuando con su número de oxidación negativo se llama yoduro. ¿Sí? Yoduro. Y en este caso, como el yoduro no es de un metal, pues no puedo decir de hierro, de no sé qué. Esto es yoduro de hidrógeno. Simplemente. ¿Sí? Yoduro de hidrógeno. Y si quieren, lo que se puede hacer es, en vez de nombrarlo como un yoduro, lo podemos nombrar como el ácido, como ustedes querían. ¿Sí? Entonces yo en vez de decir yoduro de hidrógeno, puedo decir ácido IO para... Ay, esperen que estoy escribiendo cualquier cosa. Iodídrico. Ahí está. Iodídrico. ¿Sí? ¿Está bien lo que puse? ¿Me parece? Sí, bueno, me parece raro cómo está escrito, pero bueno.
La cuestión es que se llama ácido iodídrico. ¿Sí? Ácido iodídrico. No me suena que vaya la D con la H, así juntito. Ahora me fijo. Bueno, entonces, como para repasarlo, tengo el iodo actuando con el número de oxidación negativo. ¿Por qué? Porque es más electronegativo que el hidrógeno. Entonces él se gana la posibilidad de utilizar el negativo. Por lo tanto, esto se llama ioduro. ¿Ioduro de qué? Ioduro de hidrógeno. ¿Sí? Que también se lo puede convertir, digamos, a su respectivo ácido. ¿De acuerdo? Que es el iodídrico. Termina en hídrico porque ese hídrico no viene de agua, sino que viene de hidrógeno. ¿Sí? ¿Se entendió? Más o menos va. Porque estamos en binarios, ¿no? Todavía. O sea, yo estoy respetando que estamos en binarios. Ahora hacemos, en ternarios hacemos un ácido ternario, ¿sí? Pero yo como estoy respetando todavía que estamos en binarios, ¿qué les pareció este? ¿Les quedó alguna duda de este? Quiero hacer uno con el nombre, pero quiero saber cómo les fue con este. Bien, profe. Bien. Bueno, ¿les parece que cortemos la reunión, así nos volvemos a meter y hacemos uno con el nombre? Porque me quedan 2 minutos de, de clase y se me va a cortar en el medio de la explicación. ¿Les parece? ¿Que nos desconectamos y nos conectamos ya? Sí, profe. Sí, Dale, profe. dale, listo, nos desconectamos ya. Dale. Ay, Dios, qué